Bien, en esta segunda parte de la clase vamos a estudiar un poco la polarización de la estructura MOS y vamos a estudiar su capacidad. Primero analicemos el caso de acumulación, vamos a hacerlo otra vez para el NMOS, es decir, el MOS con sustrato tipo P, ¿sí? Lo análogo vale para el PMOS. Entonces, cuando aplicamos una tensión negativa con respecto a la de banda plana, se produce el fenómeno de acumulación, se acumulan portadores mayoritarios en la interfaz, ¿sí? Como el material ya se supone que está muy dopado, ¿sí? El nivel de Fermi ya está muy próximo a la banda de valencia, con lo cual esta acumulación extra de portadores no inclina demasiado las bandas. Por lo tanto, podemos despreciar el Φs y considerar que toda la tensión aplicada por encima del de banda plana cae en el aislante. Es decir, la carga acumulada está relacionada con la tensión aplicada directamente. ¿Sí? Entonces tenemos que la carga acumulada es proporcional al exceso de tensión de puerta con respecto al de banda plana, y la constante de proporcionalidad no es ni más ni menos que la capacidad del aislante, ¿sí? Que es la permitividad del aislante dividido el espesor del aislante. Esto, por supuesto, es la capacidad por unidad de área, y Q es la carga por unidad de área del aislante. Por el contrario, cuando aplicamos una tensión positiva con respecto al de banda plana, empieza la operación de vaciamiento y después de inversión débil. Aquí lo tratamos todo junto, ¿sí? Porque conceptualmente pasa lo mismo, en donde a medida que vamos aumentando la tensión aplicada, va aumentando la región de carga espacial, ¿sí? Entonces, la carga que se acumula en el metal por un lado, en el semiconductor está distribuida en toda la región de carga espacial de tamaño XD. ¿Sí? Como podemos ver en el dibujito de acá abajo. Dep viene la traducción de depletion, que es el vaciamiento. ¿Sí? Entonces, no importa mucho la deducción de las expresiones, ¿tá? Pero podemos ver que la carga tiene una relación de raíz cuadrada con la Φs, ¿sí? Y podemos entonces relacionar la carga y la distancia. Lo que nos permite esto, a partir de ver cómo se distribuye el campo eléctrico entre el aislante y el semiconductor, es cómo la tensión de puerta se distribuye entre el aislante y la región de carga espacial. Como por definición la tensión umbral es la tensión para la cual Φs es 2 Φb, podemos determinar fácilmente la tensión umbral del dispositivo, de la estructura MOS. Es decir, es la tensión para la cual pasamos de la inversión débil a la inversión fuerte, ¿sí? O sea, por debajo de la tensión umbral no estamos teniendo en cuenta la acumulación de electrones en la región de carga espacial, ¿sí? O sea, estamos considerando una región de carga espacial pura, ¿sí? A partir de la tensión de umbral, ¿sí? La acumulación de electrones en la interfaz pasa a ser importante, ¿sí? Y ante un incremento del voltaje, la cantidad de electrones crece exponencialmente. Por lo tanto, el voltaje extra caerá principalmente en el aislante, ¿sí? Y la región de carga espacial ya casi no crecerá. De ahí podemos decir que a partir de la tensión umbral volvemos a tener como si fuese un capacitor de placas paralelas dado por el aislante, ¿sí? Porque tenemos de un lado falta de electrones y por otro lado exceso de electrones. Entonces, resumiendo, tanto para NMOS como para PMOS, tenemos el modo de acumulación, que está determinado en función de la polaridad de la tensión de puerta con respecto al de banda plana, donde la tensión de banda plana depende de la combinación de materiales y de las concentraciones. Puede ser cero, generalmente no lo es. Después tenemos el modo de vaciamiento, ¿sí?
Cuando hablamos de vaciamiento también estamos hablando de inversión débil, porque el fenómeno es similar, ¿sí? La tensión de puerta está entre el de banda plana y la tensión umbral, tanto para el NMOS como para el PMOS. Tenemos aquí las gráficas de cómo se curvan las bandas. Por último tenemos el caso de inversión, que en realidad llamamos inversión a la inversión fuerte, que es la que nos va a importar, en donde tanto para el NMOS como para el PMOS vemos que aparece una concentración de carga invertida en la interfaz. Esto ocurre cuando el módulo, la tensión de puerta excede la tensión umbral. Bien, en esta filmina repetimos las gráficas anteriores y ponemos las expresiones de la tensión umbral que ya calculamos para el NMOS y bueno, también ponemos las expresiones que quedarían para el PMOS. A la derecha podemos ver gráficos donde se ilustra la tensión umbral, tanto para un NMOS como para un PMOS, en función del tipo de puerta y el espesor del aislante. ¿Sí? Vemos que puede incluso ser positivo para algunas combinaciones, puede ser incluso cero, eso quise decir cero en la tensión umbral. Bien, esta tabla resume las condiciones de banda plana, de acumulación, de vaciamiento, de umbral de inversión fuerte para los NMOS y para los PMOS, donde la tensión de banda plana y la tensión de umbral pueden ser positivos o negativos en cualquiera de las dos estructuras, dependiendo de la combinación de materiales dopados y dimensiones. Bueno, de lo anterior resulta que bajo algunas condiciones de construcción, la tensión de puerta, con tensión de puerta cero, podemos tener inversión fuerte. ¿Sí? Bueno, esto da lugar a algunos dispositivos que vamos a estudiar en la clase que viene, y es decir que el canal, o mejor dicho, la inversión fuerte se induce aún con tensión nula. Otra forma de lograr esto, o sea, de tener alta concentración de portadores opuestos al sustrato debajo del aislante, es mediante la construcción física de un canal. ¿Sí? Son las dos alternativas para tener alta concentración de portadores, o sea, inversión fuerte debajo del aislante. Bien, por último, las últimas filminas están destinadas a entender un poco cómo es la capacidad de la estructura MOS. En función de cómo evolucionan las bandas, que prácticamente no se curvan por debajo en el modo de acumulación, que se curvan con una raíz cuadrada en el modo de vaciamiento e inversión débil y que ya dejan de curvarse en el modo de inversión fuerte. Eso por un lado, y que la región de carga espacial sigue leyes similares, podemos obtener cómo evoluciona la carga, ¿sí? En la estructura MOS. En el modo de acumulación, donde se concentran los huecos, para el NMOS obviamente, en la interfaz, tenemos que la carga acumulada es proporcional a la capacidad por unidad de área del aislante y el exceso de tensión por encima de la tensión de banda plana. Para la carga de agotamiento, incluye inversión débil, tenemos una ley que sigue la ley del espesor de la región de carga espacial, porque la distribución de átomos de iones se considera constante, es decir, que sigue una ley de raíz cuadrada la carga, y ya la carga de agotamiento se mantiene constante una vez que superamos la tensión umbral, porque ahí, a partir de ahí ya no crece la región de carga espacial, sino que lo que empieza a haber es acumulación de portador invertido en la interfaz, con lo cual pasamos a tener una ecuación similar a la de acumulación. La suma de la carga de acumulación más la de agotamiento más la de inversión nos da la gráfica de abajo de todo, a la derecha, con la carga total de la estructura MOS válida para los distintos modos de operación. Entonces nosotros podemos obviamente medir la capacidad MOS polarizando con una dada tensión de continua y superponiendo una
un voltaje de pequeña señal, y midiendo la corriente. En principio, a los fines nuestros vamos a considerar corrientes de baja frecuencia, ¿sí? Obviamente la capacidad que vamos a medir va a depender de la polarización. Entonces, ante una variación en la tensión aplicada, en modo de acumulación, vamos a medir exactamente la capacidad del óxido, ¿sí? Mientras que si prepolarizamos la estructura MOS en el modo de vaciamiento, inversión débil, y aplicamos una pequeña tensión variante en el tiempo, lo que vamos a tener en definitiva es como la serie de dos capacidades, la del aislante más la de la región de carga espacial. Donde básicamente tenemos por un lado una capacidad de placas paralelas con las dimensiones del óxido y la permitida del óxido, y otra capacidad de placa paralela con la permitida del silicio y el espesor de la región de carga espacial. Y por último, en modo de inversión fuerte, volvemos a tener la capacidad propia del aislante. Bien, con esto tenemos la representación de la capacidad ideal que vemos arriba a la derecha y que es bastante parecida a la que se obtiene por medición. Una capacidad constante, que es la capacidad del óxido, tanto en modo de acumulación como de inversión fuerte, y una capacidad que baja con la tensión en la región de vaciamiento. Bueno, con esto damos fin al estudio de la estructura MOS y todo esto nos va a servir como base para estudiar al transistor MOSFET.